enfermedades, y el ébola es una de ellas. En África, desde hace muchos años, esta enfermedad ha sido prevalente y ha atacado periódicamente pues, a la población de ciertos lugares de África. Pero si ustedes revisan la historia, desde 1996, en que se describió perfectamente cuál era el virus que más afectaba como fiebre hemorrágica a los habitantes de ciertas regiones de África, ¿sí? A la fecha no habían pasado, de 1996 hasta el 2014, no habían sido más de 200, 300 casos en toda la historia. Y ahora, a finales del 2013, se detecta un brote que al día de hoy, ¿sí?, lleva casi 9,000 pacientes infectados y ya superó las 4,000 muertes. Llevamos cerca de 4,500 muertes. Entonces, obviamente eso pues genera una alarma muy importante a nivel mundial, porque es algo que no se había visto, es algo para lo que la gente se está preguntando si estamos preparados a nivel mundial, y es algo que seguramente nos puede afectar, independientemente del lugar donde vivamos, y voy a tratar de convencerlos de por qué hay que tener cierto cuidado, pero tampoco caer en la paranoia como en muchos lugares se está haciendo. Fíjense, en 1996 se detectó ese virus Zaire, se le puso el nombre de Zaire porque fue en la región de África donde se detectó por primera vez. Sí, hay un valle, un río y una serie de lugares, y como ahí fue el primer lugar, pues se detecta y quedó con ese nombre. Sí, ahorita vamos a hablar qué son esos estudios filogenéticos y de secuenciación que forman una parte muy importante y que tenemos los médicos que entender el por qué esos estudios ahorita tienen una relevancia fundamental en todo esto que está pasando. Fíjense, Médicos Sin Fronteras en marzo 18 del 2014 inicia una investigación, toman muestras y las mandan a esos dos lugares que están señalados ahí. Desde que se inició, estoy hablando de noviembre, diciembre del 2013 al día de hoy, ha habido 58 grupos médicos que se han puesto a estudiar el problema del virus del ébola. De esos 58 grupos médicos, hay por lo menos 5 o 6 grupos en distintos lugares del mundo que se han infectado. Y varios de esos investigadores han fallecido. Ustedes se han dado cuenta de algunos de ellos porque han salido en las noticias prácticamente a nivel mundial. ¿Qué han hecho? Bueno, pues el reto es estudiar. Se reporta un brote. Ustedes saben que un brote es cuando una enfermedad se detecta en alguien o en algún lugar y esa enfermedad se tiene una historia epidemiológica. Por ejemplo, Chihuahua no hay virus del dengue, sí. ¿Hay virus dengue hemorrágico? Sí. Oye, ¿y al año cuántos pacientes tenemos en Chihuahua con virus de dengue hemorrágico? Muy pocos, a lo mejor son 1 o 2 casos en todo el estado, pero existe el problema. ¿Qué pasa si de repente la Secretaría de Salud de Chihuahua reporta, oye, yo tengo 50 casos de virus de dengue hemorrágico? Eso no es lo habitual, no es lo normal. De forma tal que lo que sucede es, se genera un brote y eso implica que se levanten las antenas, que se genere toda una alerta epidemiológica y que se activen los protocolos que estamos viendo ahorita a nivel mundial. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues una serie de estudios epidemiológicos tratando de ver por qué se generó ese brote. En el caso del paciente con ébola, pues se empezó a hacer todo eso, pero tenemos muchas limitantes y ahorita vamos a ver por qué no se ha logrado entender muchos de los conceptos de este virus. Eso que están viendo ahí, sí, es un reporte del New England Journal of Medicine de ahora hace poquitos meses, y en donde vean todo eso, la línea que están viendo ahí, es más o menos lo que se ha seguido en estos estudios epidemiológicos y es más o menos el comportamiento en esa zona de África. En el recuadro que está al lado izquierdo hay un cuadrito ahí en amarillito. Bueno, esa es la zona principal donde está ahorita el brote en todo su apogeo.
¿sí? Y ya si lo acercan van a ver que es principalmente esa zona de Guinea, pero la siguiente por favor. Vean conforme va pasando el tiempo cómo otros países asociados, ya no nomás en Guinea, sino en toda esa zona, empiezan a tener casos de infección. Y la gente que había estudiado al virus del ébola tiempo atrás dice, oye, pues ¿qué está pasando? Si sabemos que la transmisión del virus tiene estas características que ahorita vamos a señalar, ¿por qué ahora no podemos controlarlo? ¿Por qué si desde 1996 a la fecha se venía controlando, en la actualidad no lo podemos hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con este virus que nos está generando estos problemas? ¿Sí? Y ahí otra vez le repito la alarma mundial de que a lo mejor dijo alguien, oye, pues es que este ya no es el mismo virus anterior y algo está pasando, ¿no? Y todo el mundo se asusta y empezamos con estornudos, con tos y empezamos a tener ese tipo de situaciones que pues, realmente generan psicosis a nivel mundial. Siguiente. Otra más. Vean ahí casos por semana y hasta la semana 40 cómo esto se iba doblando. Y hoy, al día de hoy, se sabe que por semana tanto las muertes como los casos de contagio se están duplicando. ¿Sí? O sea, la epidemia no está controlada, la epidemia sigue, los problemas siguen. ¿Sí? Y bueno, yo creo que estos son momentos en los que nos sirven para entender un poquito más de esto y estar preparados en la medida de lo posible. Vean ahí los muertes hasta septiembre de este año. ¿Sí? Ahorita van a ver lo que se espera para noviembre de este año, tanto en muertes, y para primer trimestre del 2015, lo que se espera por parte del CDC y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Y vean ahorita cómo vamos. ¿Sí? Entonces lo que empezó en un solo país de África, pues ahora se está propagando. Y se está propagando con mucha celeridad. Y se está generando una serie de situaciones pues que alarman, ¿verdad? Ahí están viendo ustedes los países que están afectados, los circulitos que están en rojo implican cuántos casos se presentan. Mientras más grande es el círculo, más cantidad de casos se presentan en esa zona, en esas regiones. La siguiente, por favor. Y vean cómo sigue pintándose los estados africanos, ¿verdad? Entonces, cuando a principios de este año la Organización Mundial de la Salud emite la alerta internacional y dice, señores, tenemos una bronca, hay una gran cantidad de casos de pacientes con ébola, necesitamos la ayuda internacional. Y esa ayuda internacional pues se tardó un poquito en llegar. ¿Y qué pasó? Pues que ya no nomás está en esos lugares de África. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Así, nomás para que vean cómo sigue creciendo. ¿Ya? Otra más. Esto es lo que les comentaba yo ahorita de por qué se asustó todo el mundo, ¿verdad? Y en la historia había habido muy pocos casos de ébola con alta mortalidad. Ciertamente, paciente que tiene la cepa del virus tipo Zaire, sí, son pacientes que arriba del 90% de ellos fallecen. Muy pocos de esos pacientes sobreviven. Ahí están viendo ustedes varios años con brotes en diferentes ciudades, en diferentes países del continente africano, con los casos que se presentan, las muertes y el porcentaje de mortalidad. Y este es un primer punto que a mí me gustaría que ustedes guardaran. El primero, de que el virus del ébola, no todos los pacientes que tienen ébola fallecen. Existe una remota posibilidad de sobrevivir, pero pueden sobrevivir. ¿Sí? Y esto es importante porque se hablaba de decir, oye, si todo el paciente que tiene la cepa Zaire tiene una mortalidad arriba del 90%, los que están ahorita con el brote actual, la epidemia actual, es el mismo virus Zaire. Pero resulta que la mortalidad se ha calculado
entre el 60 y 70%. ¿Les dice algo eso a ustedes? Pues a lo mejor como que si es la misma cepa, pues es el mismo primo hermano de la cepa original, pero a lo mejor ya no es tan mala. Pudiera ser un punto de vista, pero resulta que la otra cepa, que era más mala, la podían contener más fácil y esta no se ha podido contener. ¿Sí? Entonces son algunos puntos que hay que ir tomando en cuenta para hacer un análisis más objetivo de la siguiente. Estos son algunas fotos obtenidas obviamente de internet de lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Otra más. Y lo que quiero que vean, esto es una información que el CDC de Atlanta, el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta, que es así como la Secretaría de Salud de México, ¿sí? Emite difusión y toda la información que generan, tanto para el interior de los Estados Unidos como para a nivel mundial. ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra? Con lo que vieron ahorita de los virus, ya vieron algunas características generales de los virus, no los voy a aburrir con cuestiones virológicas, simplemente acuérdense cuando vean el término filovirus, hay que ponerse a temblar, ¿ya? ¿Por qué? Porque son los virus que provocan las fiebres hemorrágicas, y ahí están viendo dos, el ébola y el Marburg, ¿sí? Son dos de los agentes más agresivos que hay a nivel mundial, ¿sí? Pero no son los únicos. Ahorita yo les mencionaba que Chihuahua tiene virus del dengue, ¿sí? Que lo transmite un mosquito, y que ustedes se acuerdan que aquí todas las campañas que hay en la época de verano que dicen hagamos la descharcharización de nuestras casas, no dejemos llantas juntas donde tengan agua, fumiguemos al mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para evitar la propagación del virus del dengue. El virus del dengue, o el dengue, es una enfermedad que tiene dos formas, ¿sí? Una, que es la clásica, y otra que es la hemorrágica. Y la hemorrágica no difiere nada del virus o la presentación clínica de un paciente con ébola, ¿sí? La diferencia está en que tiene un mecanismo de transmisión muy bien establecido, muy bien definido, y que bueno, controlando al mosquito, pues se controla la transmisión y se corta la cadena de transmisión, ¿sí? Entonces, ébola y Marburg, acuérdense de eso, y ya algunas de las características en cuanto a la mortalidad. La siguiente. Una cosa muy importante es que para todas esas enfermedades no tenemos tratamiento, ¿sí? Hay algunos medicamentos, hay algunas vacunas, hay algunos procesos que han demostrado cierta utilidad en algunos casos, no así en otros, ¿sí? Pero en general para todas esas fiebres hemorrágicas no existe un tratamiento ni una vacunación efectiva aceptadas. Y ustedes me dirán, oiga, pero estuvieron ahorita aplicándoles a algunas gentes, sí, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Denle para atrás, es esta, para atrás, esta. El virus del ébola ya lo están viendo del lado derecho de ustedes. Esas son microfotografías originales del virus, tan fillones, ¿verdad? No fueron muy agraciados en cuanto a que estuvieron bonitos, ¿verdad? Sí, yo creo que por eso se enojan y matan a la gente como la matan, ¿verdad? Otra más. El huésped natural del virus del ébola no se conoce, jóvenes. Y este es un punto que tiene vuelto loco a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los tenga vuelto locos a todos? Porque no hay forma de poderlo controlar. Y si no sabemos quién es el huésped natural, ¿sí? Pues no podemos cortar la cadena de transmisión. Y si no podemos cortar la cadena de transmisión, generaría otra pregunta en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Oye, ¿y cómo sé que ahorita van a ver que se ha dicho y se calcula y se sabe que la principal fuente de contagio es de persona a persona? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ¿quién puede garantizar que ese virus no se transmite por vía aérea? ¿O quién me dice cómo se adquirió, que no fuera por comernos un chimpancé o tener contacto con un murciélago? ¿Sí? ¿Quién me dice
que no hay otro mecanismo de transmisión. Y si no lo conocemos, pues entonces estamos fritos, porque va a ser más difícil poderlo controlar. ¿Okay? Bien, hay algunas características, no los voy a aburrir mucho. Vean nomás donde dice el lado derecho, otros virus causales de fiebre hemorrágica. Todas esas que están viendo ahí producen cuadros similares, pero de todos estos otros que están viendo ahí se conocen muy bien los mecanismos de transmisión, los huéspedes intermediarios en su caso, los mecanismos de patogenicidad que producen los virus, y es más fácil controlarlos. Ustedes sí van a ver que la fiebre Lassa, que es frecuente en muchos lugares también de África, de Arabia y todo eso, se presenta que la fiebre amarilla, cuando ustedes van a ciertos lugares como turistas, les van a decir vacúnate contra la fiebre amarilla, y no les va a dar fiebre amarilla, aunque tengan contacto con los virus que las generan. O sea, se conocen muy bien todos esos mecanismos. En cambio, con el ébola y con el Marburg, ¿sí? Aún el Marburg, que es muy agresivo, tiene una gran ventaja, es un solo serotipo. Y la mortalidad es mucho más baja que la que tiene el ébola. ¿Sí? Entonces, eso es una gran ventaja de ese virus. Esto es nomás para que vean todo lo que sea los diferentes serotipos. ¿Sí? Algunos lugares donde se encuentran más frecuentemente, pocos de ellos están en América o en Sudamérica, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, ¿ven? En teoría estaríamos medio cubiertos, medio a salvo de ese tipo de problemas. Esos son los 5 serotipos del virus del ébola que se han descubierto en la actualidad y no han cambiado en los últimos años. El que están viendo en rojito o en guinda, ¿sí? Es el virus más agresivo, es el primero que se detectó y es el que tiene más alta mortalidad. Y el que están viendo ahí en negrito, el Reston, ese es un virus que se detectó en Tailandia, en unos changuitos de por allá, en unos chimpancés que hay por allá, ¿sí? Y que se los trajeron a Estados Unidos y a varios lugares para estudiarlos, y venían infectados con ese virus y enfermaron a varios investigadores, pero ninguno se murió, ¿sí? Y hasta la fecha hay poquísimos, muy pocos casos reportados de infección por el virus de Reston, a pesar de ser de la misma familia. Lo lógico sería pensar pues, que fuera muy agresivo. Hoy se sabe que no es así, entonces ese habitualmente se saca de los virus del ébola y se quedan los otros 4. De los otros 4, nada más lo que hay que recordar es que la mortalidad que producen cada uno de ellos es diferente. Y la mortalidad puede ir desde el 35 hasta el 90%. El más agresivo es el Zaire, todos los demás van bajando en cuanto a mortalidad, pero sigue siendo un gran riesgo. Uno podría decir, oye, pues yo si tengo que escoger, escojo al Sudán, al virus Sudán. Pues sí, o sea, a lo mejor tengo menos probabilidad de morirme, pero no hay vacuna y no hay tratamiento, ¿sí? Entonces como que sería jugar una ruleta rusa que no quisiéramos jugar, ¿no? Otra más que hablaron ahorita, acuérdense que los virus tienen una serie de compuestos muy particulares. Hay gente que dice que los virus no son seres vivos, porque aun y cuando tienen material genético, RNA o DNA, nunca los dos, ¿sí? No, para poder replicar y para poder producir lo que vayan a producir, necesitan de las células de un huésped, cualquier tipo de célula, para poder replicar. Si yo agarro al virus, ¿sí? Y nos ponemos una coraza y lo aventamos aquí, no nos pasa nada, ¿sí? No pasa nada porque no replican. Para replicar necesita una célula huésped, por eso son parásitos obligados, ¿sí? Todos los virus son parásitos obligados. Las siguientes del virus, miren qué bonito. Y la siguiente, ¿sí? Esto es, fíjense, en 1967, en el changuito ese que están viendo arriba, ¿sí? En Alemania y Yugoslavia fueron algunos de los que les digo que se empezaron a estudiar. O sea, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad bastante antigua que tiene algunas particularidades. Otra más. En la epidemia actual, 2014,
a finales, les decía ahorita, a finales del 2013 se detectó, creen que ese es el niño que está ahí, de 2 años de edad, ¿sí? Que llegó allá a un sector, a un lugar de atención en la salud en África, y con fiebre, malestar general y heces negras, ¿sí? Las heces negras después se supo pues, que era sangre. Esa niña llegó sangrando, principalmente a nivel del tracto gastrointestinal. La niña falleció, la entierran. Hay una costumbre, yo no conozco muy bien la costumbre allá, pero aparentemente la familia prepara el cuerpo de un fallecido, lo limpia, lo asea, lo envuelve, ¿verdad? Y luego ya van y lo entierran. Bueno, pues a todas las personas que estuvieron en contacto con esta niña les dio ébola y fallecieron. Todos los familiares que estuvieron en contacto con eso. Y entonces fue cuando, obviamente, pasa un tiempo, empiezan con la sintomatología, van a los sistemas de salud y es cuando se genera la alerta. Caso índice, se cree que ese es el paciente cero, ¿sí? Pero digo, se cree. Y ese es un punto que hay que guardar ahí. Posteriormente, en la República del Congo, esa mujer embarazada que están viendo ahí, ¿sí? La cual tuvo un aborto espontáneo, que también falleció, se cree igualmente que el anterior, que es el caso cero, el caso índice en esta República del Congo. Y lo mismo pasó, los familiares hacen todo el ritual para poderla enterrar y todos los que estuvieron en contacto con ella adquirieron la enfermedad y todos fallecieron. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes algunos lugares en donde cómo se empezó a generar esto o cómo a través del tiempo ha habido diferentes epidemias, no epidemias, brotes de este virus. Dice, quizás uno de los más grandes misterios es la identificación de su reservorio natural, por lo que ya decíamos. Se sabe que el murciélago es un agente que es capaz, ¿sí?, de adquirir el virus y de traerlo y no enfermarse. Hay el reporte de 2 espeleólogos que estaban en unas cuevas ahí en África, ¿sí? Una muchacha de 24 años, ¿sí?, que fue de turismo, y un condenado murciélago se le echó encima, ¿sí?, la atacó, pero la atacó, obviamente no le hizo nada, simplemente se echó encima, se fue. Ella era australiana, si mal no me acuerdo, sí, o alemana, una de las dos, y llegó a su tierra. 21 días después empezó con la sintomatología y falleció, ¿sí? Entonces se sabe que el murciélago es un agente que puede adquirir el virus y que lo puede transmitir, pero ahorita vamos a hablar, esto es parte de lo que ha hecho ahorita la OMS y el CDC. Nomás acuérdense de todo ese cuadrerillo. Ahorita les voy a explicar qué es. Denle otro, por favor. Lo mismo son los estudios filogenéticos que les mencionaba ahorita. Acuérdense de esa palabra, ahorita lo vemos, otra más. Y vean eso, ¿sí? Como los que estuvieron en microbiología conmigo, yo les hablaba mucho de esto, que era la homologación genética para identificar bacterias. Lo que quiero que vean ustedes es del lado izquierdo cómo están ahí 94, 99, 94, 98. ¿Qué quiere decir eso? Que se han hecho estudios filogenéticos y de secuenciación para ver el material genético del virus en diferentes brotes, ¿sí?, en diferentes épocas. Y ese material genético sigue siendo muy similar. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la mutación que se ha dado en el virus del ébola existe. Al día de hoy se conocen más de 300 mutaciones, pero pequeñas, ¿sí? Y en este brote del 2014 se han detectado alrededor de 30 a 35 cambios genéticos, pero pequeños. Y esto es una grandísima ventaja para todos nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos estar tranquilos que sigue siendo el mismo virus, aunque conozcamos poquito de él, pues sigue siendo el mismo virus y no ha mutado, y a lo mejor todavía la transmisión vía aérea no se ha logrado. Si eso se llega a lograr, entonces ya vamos a estar en graves aprietos. Ahorita, por lo pronto,
no estamos en tan graves aprietos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se ha generado tanto problema? Pues porque no hemos podido controlar la epidemia. Y porque ahora en lugares donde no había, ya hay. Y ya tienen ustedes en Yugoslavia, en Estados Unidos hay uno, ¿no es cierto? Sí, y otra serie de situaciones, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas importantes que hay que recordar. Lo siguiente. Miren qué bonito el murciélago, ¿verdad? Dan ganas de apapacharlo, ¿verdad? El problema de esto es que en África estos son animales comestibles. Y lo que sí se ha demostrado es que si yo me dedico a cazar estos animales, el puro contacto con ellos puede transmitirme la infección. Y si para acabar de amolar los medio cocinamos, ahorita van a ver por ahí, ¿sí? Pues la posibilidad de que se infecte a alguien, el que se lo come, el que lo manipula o los que están ahí cerquitas, es muy alta. Otra más. Dice, vean ahí lo que está con azul, 18% de la población africana tiene anticuerpos contra el virus del ébola. Y eso es bien importante. Si ustedes han visto en la información última que ha salido, que a muchos de los pacientes infectados les pusieron suero de personas que habían sobrevivido. Bueno, en África, pues es hasta casi un 20% de personas que tuvieron la enfermedad, obviamente sintomática, y que sobrevivieron, y ahí están. Y ahorita van a ver un poquito más adelante porque eso suena también así medio incongruente, ¿sí? Porque una de las cuestiones que hace el virus es depletar el sistema inmunológico, ¿sí? Y sin embargo hay personas que vencen ese mecanismo de acción del virus, ¿verdad? Y que logran sobrevivir. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues a que todavía tengamos que decir que hay muchas cosas fisiopatológicamente que desconocemos del virus del ébola. La siguiente, por favor. Este es uno de los ciclos de vida que se han propuesto por parte del CDC, ¿sí? En donde ven ustedes ahí del lado izquierdo mío están los murciélagos se los pueden transmitir, algunos podrán enfermarse, otros no. Del lado derecho tenemos al murciélago que ataca o que muerde o que molesta, o a un changuito o a una especie de ciervo, ¿sí? Que esos pueden comerse al murciélago y entonces la transmisión se da entre las especies animales. Y donde hay una gran interrogante, ¿sí? Bueno, se sabe que el hombre puede infectarse por comer, como ha sucedido, tanto al changuito como a los ciervos o a los murciélagos. O sea, la alimentación es una de las formas, pero hay una gran interrogante, sí, dado que no se conoce el huésped natural, si este es el único mecanismo de transmisión. ¿Sí? Hoy por hoy eso es lo que se conoce, pero sigue habiendo una gran interrogante que nadie ha podido contestar. Ahí está, ingestión, inhalación, pérdida de integridad de la piel, los monos, ¿verdad? Por gotas en mucosas o boca, persona a persona. Hoy se conoce que hay diferentes formas en que una persona puede adquirir la infección. Nosotros no vamos, bueno, no sé, a lo mejor a alguien le gusta comprarse un chango y comérselo, ¿sí? Yo creo que nosotros no somos así. Entonces la posibilidad de que por la vía oral se nos transmite el ébola a nosotros, pues prácticamente es muy remota. Lo que sí se sabe es que la transmisión de persona a persona es muy importante y se puede dar. Oye, si yo tengo ébola, si yo estoy ahorita en el periodo de incubación de la enfermedad, ¿los puedo contagiar a ustedes estando aquí? La respuesta es no. ¿Sí? El ébola se transmite únicamente cuando la persona es sintomática. Y esa sintomatología se puede dar desde el segundo hasta el 21 días después de que se tuvo contacto con el virus. Por eso, doctores, doctoras, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita las autoridades cuando sospechan
de que alguien puede tener la infección, lo agarran y lo refunden. ¿Sí? Ese es el mejor mecanismo de control que se debió haber hecho en África a principios de este año, no hasta ahorita. Y ahorita van a ver por qué, la siguiente. Lo que decíamos, otra más. Por eso el aislamiento, el uso del equipo de protección personal son muy importantes. Otra más. Ya decíamos ahí cómo se puede transmitir, si me paso cómo se puede transmitir. Me voy un poquito más rápido para que vean lo que sigue. Sí, exposición murciélagos, transmisión nosocomial. Eso, jóvenes, la transmisión nosocomial es increíble. Hubo un caso en África que llegó un paciente, se sentía mal, lo vieron, le dijeron traes un resfrío, lo inyectaron, ¿sí? Le dieron sus medicinas, váyase a su casa. Con la aguja que le inyectaron, pues como no tienen dinero, ¿sí? Pues nomás medio le esterilizan, inyectaron a otras 100 gentes. Todas esas 100 gentes más el paciente original fallecieron por ébola. ¿Sí? Entonces, el uso del equipo médico y de nuestro quehacer como médicos puede ser factor contribuyente a estos problemas. Miren qué rico, ¿verdad? Carne seca. Esto es una foto de lo que hacen ellos allá, ¿sí? Y esto se ha demostrado que si el bicho que están viendo ahí, pues que no sé exactamente qué será, ¿verdad? Si está infectado, es un mecanismo de transmisión. La siguiente. Otra más. Líquidos orgánicos, manejo de cadáveres, aerosoles, equipo de material médico, semen, leche materna. Esos dos elementos es muy importante. Si alguno de aquí o de cualquier otra parte le da ébola y sobrevive, ¿sí? El periodo de vigilancia se va a dar hasta casi 90 días después de que la persona sale del hospital. Y esa persona, por el semen y por la leche materna, pueden transmitir el virus hasta 80 días posteriores. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo de control que las autoridades toman en cuenta por ese riesgo que existe. Los casos, ¿cómo se clasifica un caso? Sospechoso, probable o confirmado. Y vean qué sencillo: persona viva o muerta, sospechoso, con cuadro clínico, que porque esté en un lugar de residencia o ya haya viajado ahí. O sea, pues es simple, ¿no? Probable, cuadro clínico, lazo con paciente positivo, pero que no tenga estudios, y confirmado, resultados positivos. En lo que más se ha avanzado ahorita en el ataque o en el proceso de esta epidemia es en el diagnóstico de laboratorio, donde existen pruebas de laboratorio altamente confiables para el diagnóstico adecuado del paciente. El problema es que no cualquiera las puede realizar, ¿sí? Así es. Y vean esto, la OMS dice que para noviembre del 2014, jóvenes, para como vamos, calculan que va a haber 20,000 infectados. Y el CDC, la siguiente, calcula que para enero del 2015. Entonces, yo ya pedí, no sé, ya sé que hago esto, no sé qué hice. Yo ya pedí y levanté la mano para no ser uno de los 1.4 millones. Aquí en la Facultad de Medicina espero que tampoco haya ninguno, ¿verdad? Pero pues seguramente puede haber problemas. La siguiente. Esto que está ahí, ojalá no se nos olvide. Otra más, por favor. Eso se los pongo nada más para que vean el genoma del virus. No los voy a aburrir, nomás vean ahí donde está la flechita, ¿sí? Y todos los estudios médicos, virológicos en la actualidad se han enfocado a esa región del genoma viral. Y se han enfocado ahí porque las glicoproteínas que se producen en esa zona son unas de las moléculas que se han asociado a la fisiopatología del virus. De forma tal que los intentos para terapias y para vacunas van orientadas a inhibir la replicación de esa zona, y se han tenido algunos avances más o menos adecuados, ¿sí? Pero todavía sigue habiendo una gran
desconocimiento en muchos aspectos. Entonces nada más acuérdense que este es un genoma viral que produce diferentes proteínas y que las glicoproteínas desde el punto de vista de fisiopatología son de las más importantes. La siguiente. Ahí tienen una comparación del Marburg, la parte de abajo, con el ébola, y vean cómo están, prácticamente son parecidos, ¿verdad? Son casi hermanos. Hay nada más donde está el 30 y el 24, pues es lo más diferente entre uno y otro. Sin embargo, les insisto, la mortalidad por el virus Marburg es mucho menor que por la ébola. ¿El otro? Ahí. ¿Qué pasa cuando adquirimos la infección? Eso que están viendo ahí. Llega el virus, como lo vieron en el video, se pega, llega a las células que nos van a infectar, y lo que están viendo al lado derecho mío, sí, es todos los órganos y tejidos a donde se pega. Si se acuerdan, en el video decía que los virus tienen afinidad por una célula o por un tejido. Pues aquí les gusta todo lo que es el sistema retículo endotelial, todo lo que es los vasos o el endotelio vascular, ¿sí? Y las mismas células de las cuales los macrófagos, los linfocitos, otras células del sistema inmune se ven afectadas. Y eso nos ayuda a entender la fisiopatología que hay y que se presenta en el virus. Otra más. Llega el virus y vean cómo entra la célula, que es la parte de abajo, ¿verdad? Y ahí empieza a producir todas esas GP que decíamos ahorita, esas glicoproteínas que se asocian a la fisiología o a la fisiopatología, pero que también inhiben el sistema inmune, inhiben la presentación normal que un macrófago, al encontrarse con un bicho, tiene que hacer a un linfocito para empezar a producir anticuerpos. Y esos mecanismos no están muy bien entendidos. Lo que sí se conoce es esas glicoproteínas son las que producen esos cambios. La siguiente, por favor. ¿Otra? Ahí. Bueno, es lo mismo. Denlo para ver cosas más importantes. Ahí están los mecanismos de acción, la entrada del virus a la célula, ¿verdad? Y por tanto el cuadro clínico. Otra más. Esto se los pongo para los que ya vieron todos inmunología aquí. ¿No? Bueno, la inmunología es muy bonita, porque entre eso y las ciencias esotéricas no hay diferencia, ¿sí? No entiende uno lo que pasa con la inmunología, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el virus del ébola, al entrar a las células, produce una gran respuesta inmunológica. Y esa gran respuesta inmunológica que debería de protegernos, nos afecta, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces resulta que muchas personas se mueren por la respuesta inmune que el virus produce en las personas, ¿sí? La siguiente, por favor. Otra más. Y esto que están viendo ahí es la fisiopatología normal del virus, ¿sí? Lo que produce, y vean todo lo que hemos venido comentando, ¿sí? Con las diferentes manifestaciones que van a ver. Y lo que quiero que vean es del lado derecho, donde dice el dímero D. A las 24 horas de que una persona empieza a ser sintomática, puede empezar a tener alteraciones de la coagulación y pueden empezar a tener cuadros de hemorragia después de que inicia la sintomatología. Pero una de las grandes sorpresas que nos ha dado este virus es que los pacientes rara vez producen o tienen hemorragia. Entonces, ¿qué está cambiando desde el punto de vista genético de este virus para que lo que conocíamos, que no era mucho, empiece a cambiar? Eso es lo que tiene preocupados a muchos grandes investigadores. La siguiente. Bueno, pues lo mismo, se producen lesiones en diferentes órganos, tejidos, todo esto nos da un cuadro clínico. La siguiente. Sí, ya decíamos, y ahí bien del lado derecho, uno de los grandes problemas que pues impresiona es cuando el paciente tiene esos cuadros de hemorragia, que principalmente son en el tracto gastrointestinal, pero que pueden presentarse en cualquier otra parte de la economía. La siguiente. Otra más. Otra más. Todo esto ya lo vimos. Otra más.
Son las causas más severas de fiebre hemorrágica, y vean el cuadro clínico en el enunciado del medio, jóvenes. Este es uno de los grandes problemas. El cuadro clínico inicial es como cualquier resfrío, y esto en esta época del año y todo el mes de invierno, pues créanme que va a generar mucha psicosis. Por eso el que estemos informados es muy importante. ¿Qué riesgo tenemos nosotros aquí de adquirir el ébola? Pues ninguno. Si no hemos viajado a África, si no hemos hecho lo que ya mencionábamos ahorita, no tenemos riesgo. Y si llega un paciente infectado en nuestra ciudad, ¿nos puede dar? Sí, si tenemos contacto con las secreciones de ese paciente. Si no, es muy difícil. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Dice, las muestras se manejan solo en un laboratorio de nivel de seguridad 4. Todo el mundo ha visto esas películas del futuro, donde está un tipo con un traje inflado, con caretas, ¿verdad?, que se mueve y con guantes. Bueno, esos son los laboratorios de bioseguridad. Si aquí nosotros en algún hospital detectamos un caso probable, la obligación es llamar a la autoridad. Van a traer, ahorita México ya adquirió 2 camillas como las que vieron, que se transportan a los pacientes que han llegado a Estados Unidos o Alemania o a otros lados. Ya tiene 2 de esas. ¿Verdad? Hay 14,000 trajes de bioseguridad nivel 4 disponibles para médicos, y se están preparando 3 hospitales en nuestro país exclusivos, bueno, un piso exclusivos para atender pacientes con ébola. ¿Sí? Esos hospitales van a estar cerca de los 3 principales aeropuertos del país. Ya se está trabajando en eso. La siguiente, por favor. Como esas camillas que les enseño ahí. Otra más. ¿Sí? Otra más. Cuadro clínico totalmente inespecífico. Ese es un problema, jóvenes. ¿Sí? Pero, bueno, pues hay que estar preparados. Otra más. Otra. La anterior. Fíjense, periodo de incubación de 2 a 21 días. ¿De qué depende que sea más pronto o más tardado? De eso que están viendo ahí. La contagiosidad, ¿sí? Las personas, mientras no tengan sintomatología, no son infectantes. ¿Sí? Y los signos y síntomas que están viendo ahí, pues ahí están todos los del lado derecho mío. La pregunta es, ¿cuántas enfermedades conocen ustedes que producen cuadros clínicos semejantes? Y son muchas. ¿Sí? Entonces el diagnóstico diferencial es bastante problemático. Lo siguiente. Yo sé que ya tienen que irse ahorita. Es muy importante tratar de establecer el diagnóstico lo más temprano posible, a iniciar medidas de soporte del paciente, alertar a las autoridades e instituir las medidas de control. Eso es lo fundamental. Y créanmelo, en México se está preparando como debe de ser. ¿Sí? El gobierno está haciendo las cosas, a mi juicio, bastante bien, para empezar a educar, empezar a prepararnos. Y ojalá y no nos llegue. ¿Sí? Y si nos llega, yo estoy seguro que se va a contener y a mantener de manera adecuada. La siguiente. Ya decíamos quiénes son las personas con riesgo. Otra más. ¿Sí? Consideraciones diagnósticas. Bueno, pues todo el mundo ya podemos decir cómo vamos a tratar de establecer si un paciente puede o no presentar la enfermedad. Hay que interrogarlo, hay que vigilarlo, hay que preguntarle de dónde viene, si ha viajado, si no ha viajado, si ha estado en contacto con pacientes enfermos, etc. La siguiente. Todo esto ya lo vimos. Otra más. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues hay que hacer muchas pruebas de laboratorio, estudios generales, estudios especiales. La siguiente. De las estudios especiales, esas son las que están viendo ahí y son las que se utilizan. Pero ojo, si ustedes dicen, pues vamos a mandarla aquí al seguro o vamos a mandarla a cualquier lugar, no. Todos los gobiernos del mundo están poniendo nada más un laboratorio por país que controle y que haga todas las pruebas especiales, porque si no, imagínense lo difícil que sería controlar los especímenes. Si estamos diciendo que las muestras se transmiten por líquidos orgánicos, pues que todo el mundo traiga sangre o orina o lo que fuera,
de un paciente, sería muy difícil, ¿sí? Entonces se están generando un solo lugar en el que se tiene que manejar. La siguiente, dele otra por favor, otra más, otra. Se tienen que manejar mecanismos de transporte como ese que están viendo ahí, que son mecanismos de un control altamente efectivo para en caso de que se caiga la muestra, se salga, lo que sea. Pero además el manipular esas muestras tiene que ser con un traje de nivel de seguridad nivel 4. Yo no puedo llegar con un paciente, ponga la mano, tomar sangre y irme al laboratorio con la jeringa. Está totalmente proscrito eso. O sea, hay protocolos que se tienen que seguir. La siguiente. Algunos factores que se han considerado como malos, es decir, si yo tengo una enfermedad y tengo cualquiera de esos factores que están del lado izquierdo, mi pronóstico es más malo, ¿sí? El riesgo de que fallezca es más alto. Y cuando una persona sobrevive, ya decíamos, hay que mantenerlos 80 días, 90 días en vigilancia, que no tengan relaciones sexuales, que no donen sangre, que no den leche materna. ¿Por qué? Porque el riesgo de poder transmitir el virus, aun y cuando ellos ya se hayan curado. La siguiente. ¿Otra más? Esto, ustedes han visto que a algunos pacientes se les han dado medicinas, se les han puesto algunas vacunas. Todo es en experimentación, no hay ninguna que esté aprobada. Se han dado anticuerpos monoclonales, se han dado vacunas contra diferentes regiones o mecanismos del virus, se han dado algunos compuestos que bloquean cierta proteína específica del virus. Lo bueno es que en algunos pacientes han funcionado, lo malo es que en otros no, ¿sí? Todavía a nivel mundial no se ha probado ninguna y se están utilizando con fines humanitarios. Es decir, si yo sé que tengo ébola y que corro el 90% de probabilidad de morir, me dicen, oye, aquí está esto, que está en investigación, no sabemos qué pase, pero te puede curar, pues a lo mejor lo agarramos, ¿sí? Y es lo que ha funcionado. Y algunos pacientes se han salvado, otros no ha sido así. La siguiente. Bueno, pues ahí está, general, soporte hospitalario, aislamiento, vigilar el cuadro clínico. Ahí está esa proteína o esa glicoproteína SMAPP, es lo que más se ha utilizado. Es un producto que hizo Canadá y que dio buenos resultados. La gente que tomó esa cosa le fue muy bien, pero se les acabó. Y la producción tarda de 2 a 3 meses. Entonces calculan que el siguiente lote va a estar disponible a finales de noviembre, diciembre de este año, y mientras, bueno, pues los pacientes siguen batallando. La siguiente. No hay vacunas, ya decíamos, otra más. ¿Sí? ¿Cómo se puede prevenir la infección? Pues todo eso que están viendo ahí. La siguiente. Esto que lo están viendo es obviamente información. Si van aquí al aeropuerto, ya hay información. Si van a cualquiera de los aeropuertos de este país, ya hay información, tanto de salida como de entrada, sobre todo de las partes internacionales. La siguiente. Otra más. Todas estas son medidas, jóvenes, y lo voy a dejar aquí a Karen y al grupo, las referencias y una copia de la presentación, por si alguien quiere sacar las referencias y de todas las guías que hay a nivel internacional para prevención, tanto de hospitales, laboratorios, trabajadores de la salud, todo lo que se está manejando a nivel mundial y que debemos de conocer. Creo que es algo importante. La siguiente. Denle más adelante, por favor. Yo le digo hasta dónde. Otra más. Paciente cero, fuente única, ya decíamos. O sea, México tiene riesgo. Mi percepción es que sí, pero no porque hagamos las cosas mal, sino porque recibimos muchas personas que vienen de fuera, ¿sí? Y muchas personas que vienen de África. A nivel nacional se reciben muchos viajeros, y muchos de esos viajeros que pudieron haber tenido contacto con el virus pueden venir en periodo de incubación. Y el periodo de incubación, si es de los de 21 días, el paciente está completamente sano. Entonces ustedes llegan, inclusive en Estados Unidos, llegan a un puerto de entrada, dicen vengo de África, los van a examinar, los van a checar, les van a pedir su dirección y los van a estar monitoreando, pero los mandan a su casa, ¿sí? Entonces el riesgo lo tiene México, sí, como cualquier otro país del mundo.
Por eso hay que trabajar para tratar de evitar ese problema. La siguiente, por favor. Ya decíamos de las mutaciones, ¿verdad? Acuérdense, es un virus que ha mutado, sí, pero todavía aparentemente hasta el día de hoy no se transmite por la vía aérea, y eso es muy bueno. La siguiente. Llega un paciente a Estados Unidos, ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Ese es el hospital donde estuvo en la ciudad de Dallas, Texas. El paciente fallece y resulta que una de las enfermeras que lo atendió ya está infectada. País del primer mundo, y ahorita la bronca es, oye, ¿cómo se contagió esa enfermera? Una enfermera de 25 años, y claro, pues que le están echando la culpa y diciendo es que no siguió los protocolos de seguridad. Hasta ahí se los dejo, ¿sí? Esas son las dudas que siguen teniendo y generándose con este virus. La siguiente. Eso es una ilustración que salió en uno de los periódicos de Estados Unidos la semana pasada, en donde, pues palabras más, palabras menos, lo que están diciendo es que Estados Unidos va a ser golpeado por la epidemia. ¿Ya? La siguiente. Ya decíamos, hasta ahorita el New York Times, el día en septiembre del 2014 publicó esto, ¿verdad? En el septiembre 16, un tipo, un publicista, sacó un artículo diciendo eso que están viendo ahí. ¿Qué tenemos miedo de decir del ébola? Y él decía que la transmisión se estaba dando por aire. Bueno, la semana pasada ese mismo editor tuvo que desmentirse y pedir una disculpa pública, porque imagínense la psicosis que generó, sin ningún elemento. ¿Sí? La siguiente. ¿Por qué no se puede transmitir ascoldita por el aire? Es porque el virus no está preparado para eso. El que un virus mute de esa forma, háganse de cuenta que es cualquiera de nosotros ahorita y que nos dicen, ¿sabes qué? Yo así, yo estoy bonito, guapo, etcétera, pero ahora me voy a hacer feo. Sí, para cambiarme a ser feo necesito mutar todos mis genes. A lo mejor lo logro, pero me va a llevar un rato. Lo mismo pasa con estos virus. No pueden mutar de la noche a la mañana, a menos que los manipulemos genéticamente. Y hubo gente que intentó manipular el virus del ébola genéticamente y les fue muy mal. ¿Sí? La siguiente. ¿Ya pasamos? Gracias. Salud, 9 personas de alto riesgo por contacto de ébola en Estados Unidos. Hasta ahorita, salvo la enfermera que les comento, no ha habido ningún otro caso. ¿Sí? En el estado hay estrecha vigilancia por el ébola en Estados Unidos, créanlo. Luego se dicen muchas cosas, a veces sin pensar muy bien lo que se dicen algunos políticos. Sí, la realidad es que también Chihuahua está tomando precauciones, porque esto hay que tomar las precauciones, ¿no? La siguiente. Lo que les decía ahorita, ese es uno de los hospitales en la Ciudad de México en el que destinó un piso completo para en caso de necesidad. ¿Sí? Otra más. Dice la OPS hace recomendaciones a países ante la llegada del ébola a América. O sea, jóvenes, ya se escapó de África. Con esa realidad tenemos que vivir. El ébola, ahora sí que como dicen, ya está aquí. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos paranoicos y no salir de la casa? No. La semana pasada salió una publicación vía internet, sí, que en Estados Unidos decía, ya tenemos 2 opciones porque viene el apocalipsis por el ébola. Y las 2 opciones son, no salgan de su casa, junten comida, agua y ahí quédense. Sí, y la otra, no me acuerdo cuál era, pero era una tarugada por ahí por el distrito. ¿Sí? O sea, se está generando una paranoia, a mi juicio, por desconocimiento, más que por otra cosa. Ni siquiera estoy pensando yo que alguien lo haga de mala fe, ¿no? La siguiente. Dice, es inevitable que el ébola contagie más en Europa. Esto lo acaba de sacar la Organización Mundial de la Salud la semana pasada a nivel mundial. O sea, ya no es nomás América, ahora también se habla de Europa, pero ya se está hablando de Asia.
Y ustedes dirán, ¿por qué se está propagando tan rápido? Pues porque ahora recorrer el mundo en avión lo podemos hacer muy fácil, no pasa nada. Si yo estoy sano y si estoy enfermo, estoy resfriado, no me van a dejar subir un avión. Y si estoy resfriado y me subo a un avión y es ébola, ¿los puedo contagiar? No, a menos que cuando yo estornude, ustedes bostecen, ¿verdad? Y se traigan el estornudo, ¿sí? Entonces a lo mejor sí. O que ya estoy tan enfermo que empieza a sangrar por todos lados y que me levante del asiento y deje una mancha ahí de sangre, ¿verdad? Y alguien llegue y si no se la pongo, a lo mejor ahí sí. Pero si no tengo yo contacto con esas secreciones, es muy difícil, ¿sí? Porque el virus no anda volando así, el virus volador, a ver, mira, ahí está, no es así, ¿sí? La siguiente. Lo que les decía ahorita, surgen dudas cómo se infectó la enfermera. Primer mundo, el país más rico de este mundo, con la mejor tecnología, que quiere colonizar Marte, y sopas una enfermera se les infecta. Es un insulto, La siguiente. Chihuahua, lo que les decía, esto salió el domingo, en el Heraldo, me parece, de aquí. Entonces, estamos trabajando en todo esto. La siguiente. Ojo, jóvenes, han salido, me han preguntado aquí en Chihuahua, oye, ¿es cierto que produce zombies el ébola? Los zombies sí produce a muchos médicos porque no duermen por estar atendiendo al cristiano, ¿sí? Pero de ahí más no pasa nada. Eso que están viendo ahí, que hay un video en internet, lo pueden bajar, ¿sí? Donde está un reportero y está un tipo en la calle. Entonces llegan con traje nivel de seguridad 4 para fumigarlo y lo empiezan a fumigar al cadáver. Y al rato el cadáver levanta la mano así como diciendo, oigan, pues aquí estoy aleteando, ¿verdad? Y el reportero ve que mueve la mano y les dice, oigan, este cuate no está muerto. Así como él, al día de hoy se han reportado 4 casos que los habían dado ya por muertos y que el paciente, antes de que se los lleven a enterrar, porque los están enterrando que viene rápido o los están incinerando, se despierta, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Pues pónganse ustedes en el papel de cómo está África ahorita, con todas las carencias que tiene, que si el paciente de repente deja de respirar, imagínense una respiración de Kussmaul, ¿verdad? Allá, cada rato es una respiración. Pues un paciente que dice, no, pues este cuate ya se peló, y no hacen todo lo que tienen que hacer para ver si realmente ya se murió o no. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por el mismo temor que hay de contagio. Entonces, ¿qué hacen? Los agarran y vámonos. Los 4 se les han levantado. Bueno, no se levantan porque no pueden. Los 4 han, entre comillas, resucitado. A eso es a lo que se refiere esto. No caigamos en eso. Y nosotros como médicos tenemos que evitar y hacerle ver a la gente que eso no es. Sacaron una foto por internet, seguramente algunos de ustedes la vieron en relación a esto, donde viene, ahí nomás faltó atrás que dijera el nombre fulanito y tal, Photoshop, ¿verdad? Sí, y donde sale el cuate así hasta haciendo cara de malo, ¿no? Por favor. Eso en la película de Soy Leyenda probablemente pueda funcionar. La siguiente. ¿Otra más? Y finalmente, jóvenes, se habla de bioterrorismo. Todo el mundo sabe que el bioterrorismo es cuando yo manipulo un agente infeccioso y lo uso con fines bélicos. Y a través de la historia ha habido muchos casos de uso de bioterrorismo. ¿Sí? Bueno, ahí están viendo ustedes algunas cosas que hay que hacer. Todo esto ha salido en los últimos 3 meses en la literatura seria. La siguiente. ¿Otra más? ¿Sí? Y en donde se dice que es muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes que hace, creo que fue como unos 6-7 años, en el metro de Japón hubo un ataque con bombas? ¿Sí? No sé si se acuerdan de eso, pero resulta que algunas de esas bombas tenían gas sarín, que es un agente químico. Bueno, el cuate que organizó ese ataque en 1997 mandó científicos, él es
Él es un malo de la película. Y en 1996-97, en la primera brote de ébola en África, mandó científicos a que atendieran pacientes. Y lo que hizo fue traerse muestras de esos pacientes con fines de manipular el virus para producir un ataque terrorista contra Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que les decía ahorita, que lo habían intentado y que les fue muy mal. ¿Por qué creen que les ha ido muy mal? ¿Por qué creen que sea muy difícil poder hacer eso? ¿Cómo lo controlamos? O sea, yo puedo manipular el virus, y si el virus tiene que pasar por un ciclo de incubación y todo eso, yo puedo cortarle eso y puedo hacerlo, y órale, te ponte muy agresivo, está bien, lo puedo hacer que se transmita por el aire también, pero ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo que no me afecte a mí? Pues mejor primero hago una vacuna, ¿verdad? Y luego ya después busco la manera de hacer todo, pero si lo manipulo genéticamente, la vacuna servirá para eso. Entonces no es sencillo. Sin embargo, existe el temor, ¿sí? Y eso es algo que autoridades como las de Estados Unidos, ahorita lo van a ver, pásenme el siguiente por favor. Sí, bueno, ya habían dicho que en Tabasco había un caso, ahora están diciendo que en Veracruz hay un caso, no es cierto. Les digo, acaban de decir que aquí en Chihuahua hay un caso, no es cierto, ¿sí? No es cierto. La siguiente, otra más, ¿sí? Eso que están viendo ahí es del CDC también y de la FDA de los Estados Unidos. Se están preparando, pero siempre, ellos ya ven que siempre a los norteamericanos les gusta pelear, siempre andan viendo a ver dónde echan balazos, ¿no? Pero tienen un proyecto de preparación para ataques con agentes infectocontagiosos. El del ébola no les preocupa mucho ahorita por lo que estamos comentando, pero lo están preparando y lo están diciendo. Entonces, existe la posibilidad, yo les diría, ahorita no existe, más adelante, pues quizás, quién sabe. ¿Sí? Otra vez. Con ébola, cuando se habla de bioterrorismo, se trata más de terror que de bio, es decir, si yo les digo, fíjense que manipulé el virus, aunque no traiga nada, y ya está manipulado, pero yo soy inmune y ustedes los voy a afectar y se los aviento, les aseguro que más de 2 se van a asustar. De eso se trata el bioterrorismo, generar terror por un agente biológico, pero en el caso del ébola, pues más que todo van a generarse terror como se ha venido generando ahorita. ¿Sí? La siguiente. Bueno, pues ahí está cómo se pudiera usar desde el punto de vista de un ataque de bioterrorismo, grandes cantidades del virus en pompas pequeñas. Esas pompas tendrían que ser muy especiales para que al explotar no quemaran el virus, que se pudieran transmitir, van a agarrar una cierta población. O el 2, ataques suicidas, es decir, yo me infecto y luego voy y empiezo ya en la etapa de transmisión, los empiezo a saludar y a darles abrazos y besos, ¿verdad? Me pico la nariz, me saco un moco y los esa es una forma. Y la 3, modificar genéticamente el virus y lograr que se disemine por vía aérea. Esto, créanme, lo he intentado y todos han fracasado. ¿Sí? No nomás con el del ébola, con otros muchos virus. La siguiente. Y finalmente, dice, si la enfermedad es una expresión de la vida del individuo bajo condiciones no favorables, las epidemias son indicadores de alteraciones de los grupos humanos en la vida de las masas jóvenes. África nos enseña muchas lecciones desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de sociedad. ¿Sí? Si hay sociedades desprotegidas en todo sentido, en mucho es africano. Y la pregunta es, ¿por qué siguen así? Pues porque a mucha gente les convenga, o les conviene que sigan montados. ¿Sí? Eso es todo, jóvenes. ¿Dudas, preguntas?